La historia la escriben los ganadores. Es una frase con más peso de lo que uno pensaría. Pues, si bien México se ha caracterizado por un país completamente rico en historia, esta misma siempre ha tenido la marca de no ser muy precisa. Imagina esa época. Estás en la primaria y comienzas a escuchar relatos por parte de tu maestro o maestra, increíbles acontecimientos sobre el pasado de México, grandes héroes y heroínas quienes trajeron el cambio para nosotros, cómo esos sacrificios dieron origen a una nación tan imponente como lo es México, creando un sentido patriota con el corazón de quien está aprendiendo sobre aquellos acontecimientos. Creces y ese sentimiento es aumentado durante la secundaria, donde conoces mucha más información acerca de lo grandiosa que fue esa época. Sin embargo, algo curioso sucede al terminar la preparatoria, pues al entrar a la universidad conoces un nuevo tipo de maestro, un docente quien no le interesa la patria tal como a ti te enseñaron que debías creer, pues te comienza a narrar cómo esos relatos eran mera fantasía y unas exageraciones por parte de aquel gobierno quien instituyó ese sistema educativo. Tal vez tus compañeros no muestren interés, pero tú quedaste con dudas. Comenzaste a investigar, revisaste textos como enlaces sobre la historia de la supuesta mejor nación mostrada en los libros de texto. Ahora, tu mente se encuentra en una disyuntiva total, pues, por un lado, se muestran años de educación sistemáticamente enfocadas en crearte un sentido de patria y por el otro, un despertar de tu mente al entender que, en efecto, esa frase del principio tenía mucho más sentido, pues quienes gobiernan crean la historia y esta cambia en beneficio, con tal de mantener un estatus de superioridad. Muchas incógnitas serán tratadas en el podcast del día de hoy, con toda la intención de mandarte a investigar. Y aquí, como siempre, sin falta, tienes a tus dos idiotas de confianza, Santiago y José Luis, hablando de un tema que nadie pidió, pero diciendo, ahí te va el contexto. Muy bien, Me sentí en oratoria escolar, güey. es, es que esta era la idea, que tomar un poquito más de esa falsa seriedad que podemos llegar a tener en el que pues obviamente no somos eruditos, pero pues nos encanta andar ahí moviendo el contexto. No sé qué decir pendejadas en internet. Sí, ojalá nos paguen por eso muy pronto. Ojalá, digo, le pagan a muchos otros por lo mismo, así que Sí, podemos tener una pequeña parte de eso. al menos estamos dando información pues que hemos investigado, hemos puesto las fuentes de la información cuando hablamos de la política. Nosotros sí damos el contexto. Sí, damos mucho contexto, pero bueno, siempre va a estar aquel que no está de acuerdo, obviamente, porque como dije, tuvo ese falso sentido de patriotismo de que no es que la historia es tal como está escrita. Fíjate que yo creería que sería muy iluso el pensar que te creas al 100% cómo está escrito la historia, ¿no? O sea, está bien que sí te inculcan mucho, como tú dices, el patriotismo, yo creo en las escuelas es parte de la educación básica, pero aún así yo creo que dudas, ¿no? O sea, te entra la duda así como que, ¿en verdad sí fue así como lo están platicando? ¿En verdad así fue el grito de Dolores? ¿Así fue la revolución? ¿Así fueron los niños héroes? O sea, de alguna u otra manera sí te hace pensar así como cómo le hicieron unos cadetes, por ejemplo, de 15, 16, 18 años, que no eran niños, niños, pero sí eran muy jóvenes, Para repeler Fuerzas para Armadas repeler Americanas. un ejército así completo y prácticamente defender en la medida de lo posible, pero muy bien defendido, un castillo. O sea, tan pocas personas y en primera, ¿por qué había tan pocas personas en un castillo, güey? ¿Y por qué puros niños? Porque eran solo cadetes y por qué fueron a llegar a ese lugar tan específico. Y de hecho, sí, Ajá. con eso tenemos nuestro primer contexto. Los niños héroes. Pues pasa y resulta que muchos sucesos de la historia, así como los conocemos, fueron alterados en pro y para beneficio de algún partido político, y abordando al primer y más conocido en este punto, los niños héroes. Tenemos aquí en Matamoros ¿cómo se le llama? Un monumento a los niños héroes, En ahí por el Matamoros, sí. hospital, no me acuerdo cómo se llama ese hospital, el Por Pumarejo. Pumarejo. Sí, Sí, tenemos un hospital que no. monumento a los niños Bueno, el héroes. antiguo hospital Pumarejo. Ah, bueno, Aquí hay uno nuevo. Que pero también se sí, llama Pumarejo. el antiguo pero es el nuevo, pero es el Pumarejo.
La misma gata pero revolcada. Así es. Pero bueno, el punto es que nos han puesto en la historia ese patriotismo de que tenemos que tener figuras heroicas. Y los niños héroes fueron base fundamental para esas historias. Pues verás, si bien hubo una batalla en el fuerte castillo de Chapultepec, porque sí hubo una batalla, la cual fue un suceso real y muy dramático para México, pues esos 6 niños de los que se cuenta la historia, pues realmente no existieron. Te voy a aplicar, güey, la que yo creo que a casi cualquier estudiante que haya ido a una escuela pública, tal vez están las privadas, pero que haya ido a una escuela, al menos aquí en Matamoros, te voy a decir, güey, dime el nombre de 3 niños héroes. Güey, sí es cierto, es que si te acuerdas, ¿se acuerdan? En la primaria, en la secundaria, bueno, en la secundaria ya no tanto, pero sí lo que era la primaria, Ujú. era de que tenías que aprenderte los nombres de todos los niños héroes y eran Era parte de tu Juan tarea. Escutia, Biografías Juan y de la eso. Barrera, era otro Juan, pero no me acuerdo cuál. Era Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Sí, Melchor, Melchor, Gaspar y Melchor Ocampo, Baltasar. ¿no? Ah, no, son los Reyes Magos. Ah, bueno. No había captado lo que dijiste, güey. Pero ves, te pueden decir cualquier nombre y tú te vas con la pinche huila. Sí, pero ahora el punto es de que los nombres de los niños, los nombres de los niños héroes sí era una tarea forzosa prácticamente, o sea, Ujú. tenías que conseguir la biografía, güey, que eso también ya es algo que mejor pudimos haber puesto en el antes y y después, porque bueno, todavía se usan, porque todavía se los encargan en tarea, pero antes, si es que se acuerdan, va un pequeño paréntesis en esto, las biografías que te vendían era de que, por ejemplo, te vendían la foto del personaje histórico y detrás de la foto era un cuadradito relativamente chico, como unos 5 por 5 más o menos. Sí, era algo pequeñito, Ajá, así de ese tamaño. detrás de esta venía toda la biografía y venía así como que nació tal día, hizo tal cosa, y creció en tal lugar. Eran Después nuestras tarjetas era, TCG coleccionable de sí, los héroes de la historia. eran nuestras wikis en forma de papel. Ujú. Y casi siempre de tarea te encargaban como que necesito la biografía de Juan de Escutia, ¿no? Y te comprabas la laminita y la pegabas y luego ahí le ponías escrito al lado, o sea, todo lo como a forma de resumen, que no era Bueno, resumen, nada más era no copiar y sé pegar. si no te Pero, pasa a ti, pero a algunos sí, compañeros. Lo que esto es pasa lo que creo que es lo que vamos a tocar el mismo punto, güey. Antes pegabas la laminita, güey, antes de que copiaras el texto de atrás, entonces era como, voy a hacer mi resumen. Me mamé. Sí. Para explicarlo bien, imagina, tienes la laminita, Ajá. te dicen, tienes que hacer un resumen de lo que viene en la parte de atrás. Y tú, ok, agarras tu laminita y tienes que pegarla, la pegas ahí en tu cuaderno, te le Ajá. quedas viendo. ¿Y qué voy a escribir ahora? Porque atrás Porque venía el texto. todo el resumen viene en la parte de atrás que ya no se ve porque está pegado a la hoja. Pero bueno, ok, retomando el contexto. Me da Cerrando este gusto que pequeño no era el paréntesis. único pendejo. Sí, todos pasamos por eso, de A una todos les forma u pasó una otra. vez, al menos, yo creo. A mí no, pero está bien. Nada, Mamón. no, sí, sí me pasó. O Sí, a todos nos pasa. sea, a todos nos pasó Bueno, así. Bueno, regresando al punto. el Los caso niños es que héroes. los niños héroes fueron instituidos por cierta figura polémica de la cultura mexicana en la política. Un hombre de gran dictadura, conocido como Porfirio Díaz. En su afán por crear un sentido patriota y mejorar la cultura, desarrolló a los héroes de la patria, quienes mediante increíbles sucesos de valentía darían un espíritu inquebrantable para los habitantes de la nación. Y durante todo su régimen, Porfirio Díaz puso un esfuerzo para construir y consolidar una identidad nacional sólida y, lo que no se ha logrado con la relatividad y la gravedad, bien unificada. Unificarlos. ¿Me estás diciendo que Porfirio Díaz hizo todo en México? ¿Sí? Porque aparentemente es el protagonista en la historia de México. Todo lo hizo Fue el él. verdadero protagonista. Entonces tienes que decirle, don Porfirio Díaz, aunque te sangre el hocico, pinche perro mal hablado, güey. Es que, No le faltes al respeto a mi don Porfirio Díaz. es que sí, miren, para muchas personas será muy polémico, pero Porfirio Díaz realmente fue una persona muy inteligente, hizo muchas cosas, trajo un gran cambio Ajá. a México de una manera que pues es abismal porque, mira, de no tener nada a tener trenes ya es un cambio abismal. Pues sí, o sea, traer innovación. O sea, es que tenía esta mentalidad de las Europas, ¿no? Que Así es. le encantaba Francia, le encantaba todo el mundo europeo, el estilo europeo.
y se trajo mucho de ese estilo a México. Y O sea, justo. era el whitexican original que prácticamente se la pasó viajando y se quedó como, ay, güey, ¿por qué no implementamos esto de las vías férreas acá en México, güey? O Fue el sea, primer 100% gentrificador de posible, México. güey. 100% posible, güey. O sea, mira, desplazamos a estos vatos de aquí, güey, y empezamos a construir acá pinches rieles mamalones que crucen todo el país, güey. Y tenemos su infraestructura al 100, perro. Mire, lo bueno que traes el bigotazo para decirlo. Pero sí, Porfirio Díaz fue el primer gentrificador de México. Ujú. Bueno, ignorando a los colonos, pero Porfirio Díaz fue el que ya con un México establecido se aventó su buena gentrificación. Cristóbal Colón, excuse me. El Los vikingos, primero. excuse me. Sí, Bueno, Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a México, fueron los América. vikingos. América, ¿no? En general. Bueno, sí, en América en general realmente fueron los vikingos. Bueno, Y otras culturas que llegaron, pero bueno, eso es otra historia. Luego hablaremos de eso. así es. Bueno, Pero bueno, tomando en conciencia esto, algo, Porfirio Díaz buscaba algo necesario para fortalecer el país tras décadas de inestabilidad política que siguieron a la independencia y las guerras civiles, porque México después de la independencia no quedó completamente libre. Hubo ujú, una serie de guerras civiles, muchos conflictos bélicos que no permitían que el país creciera. Entonces, ¿cómo haces que tu gente se mantenga firme? Le das los héroes de la patria, inspiras el el patriotismo patriotismo, y por exactamente. ende la lealtad al Estado. Sí, esa mentalidad sobre tener que defender a México, sobre todo. O sea, que date ese sentido de patriotismo para que digamos que tengas esa sensación de que tienes que defender a tu patria, tienes que defender a tu país, ¿no? De las personas externas. El viento mueve las páginas de esta historia. El viaje de dos hermanos para traer la paz. Sol Sanjuan, la búsqueda de la esperanza. Pregunta en mis redes sociales cómo puedes hacerte con uno. Ok, tuvimos un pequeño fallo técnico, pero eso es algo que no va a aparecer en el video porque lo voy a cortar a partir de aquí. Continuamos. Entonces, no voy a cortar ni madres. Entre uno de los esfuerzos que hizo este Porfirio Díaz fue crear figuras históricas, como los niños héroes. Esto muy curiosamente, así como lo habías dicho, Porfirio Díaz trató de traer mucha cultura europea Ujú, hacia lo que es México. Y algo que tiene mucho la cultura europea son héroes en sus patrias. Muchas historias de exactamente. grandes héroes, el rey Arturo, ¿cómo se llamaba el escocés? No me acuerdo, William Wallace, grandes héroes de la historia en, en lo que es Europa, España, Brasil. Bueno, Brasil, no iba a decir Brasil, no sé por qué. Voy a decir Portugal, pero luego me equivoqué, dije Brasil. Bueno, pero lo que era en la parte de Ah, Europa, portugués. Inglaterra, ahora sí, Portugal, o sea, tenían muchos héroes de la era media entre su desarrollo, que pues obviamente querían traer algo similar aquí para que tuviéramos ese instinto patriota. Ajá. Entonces, ¿qué mejor o qué encajaba perfectamente en la narrativa que un sacrificio juvenil por la patria? Sacrificios juveniles, ¿te suena algo curioso? Ligeramente, no creo que tenga que ver con el hecho de que sean jóvenes y sacrificados. No, no es algo que probablemente otros gobiernos más modernos hayan hecho, pero Pues, tal vez, mira, tal vez. por ahí iría la cosa, generas Entonces, mártires. a ver, me estás diciendo, güey, que no hubo un francés que gritó Sacre Bleu cuando vio a Juan Escutia volar con la bandera amarrada, güey. Pues no, porque eran americanos. Sacre Bleu. Es que es el meme, güey, la vaquita esta que nada. Sí lo he visto, pero Sí, pinche ironía estúpida. equivocado en el contexto, güey, pero bueno, X, ¿no? Ah, y fue bajo el mandato de Porfirio Díaz que se estableció el altar a la patria en el bosque de Chapultepec en Ujú. 1881, un monumento en su honor y que se comenzó a institucionalizar la conmemoración anual de la batalla del 13 de septiembre. El relato se reforzó en libros de texto, ceremonias y monumentos, lo que ayudó a solidificar su lugar en la conciencia colectiva. Y aquí un dato muy curioso. Si el castillo de Chapultepec era un cuartel, ¿cómo se convirtió también en la casa de Porfirio Díaz? ¿Qué? ¿A Ah, poco sí? ¿sí no te acuerdas? Yo no sabía que, no me acordaba que Porfirio Ah, Díaz había no, vivido, güey. espera, olvídenlo. Era Maximiliano de Luxemburgo. Sí, dije, ah, chingada, dije, qué pedo. Peor tantito era de Maximiliano. Pues sí, güey, pero pues él sí era burgués, güey. Bueno, O sí. sea, Tenía el él, él- Exhamburgo. sí, él sí quería un castillo, como ahorita vive en un castillo, en un palacio. Pues sí, pues su cuarto probablemente. No, o sea,
Nuestro gobierno actual está en el ok. palacio, Sí, güey. cierto. No está en Eso los sí, pinos cierto. porque era mucho lujo los pinos, güey. Sí. Sí, no, que con un gobierno viviendo con lujo, por favor, eso no pasa en ningún lado de Latinoamérica. Ya sé. Pero bueno, el caso es que hay una mitificación de la historia. Historiadores posteriores han señalado que el relato de los niños héroes fue romantizado y ampliado durante la dictadura porfirista, obviamente de Porfirio Díaz, para servir a fines políticos y, énfasis en nuestra palabra, nacionalistas, algo que muchos partidos políticos han buscado tener. Y después de Porfirio Díaz, nada más el PRI lo obtuvo por 60 años. Pues sí, nomás. No más. Pero probablemente llegará un nuevo régimen dictatorial. Digo, una amable democracia morena. Estamos en procesos de ver qué pasa. Y por ejemplo, Ahorita vemos. el denominado, el aclamado, el que ya le hiciste un meme ahorita con el francés de Sacre Bleu. El salto de Juan Escutia, envuelto en la bandera, uno de los momentos más icónicos de la leyenda. Aquel joven que Más en honor patrióticos. de sacrificio se arrojó junto con la bandera para demostrar su valentía. Digo, si hubiera una guerra, yo tendría la oportunidad de dos opciones. Agarro una bandera, me envuelvo con ella y me lanzo a un precipicio o corro. No O sé, lo usas de carnal. paracaídas. O la uso. Creo que no le funcionó el paracaídas. Fíjate que esa funciona, güey, porque yo me acuerdo que cuando yo escuché la historia de Juan Escutia y primero dije, ¿por qué no fue Juan de la Bandera? Sí, de la... De la- Pero no, la primera que me acuerdo que escuché fue de que pensé, perdón, fue que yo dije, ok, él se supone que hizo eso porque ya me explicó, no me acuerdo si fue la maestra en ese momento, fue mi mamá. Dijo, no, pues es que es un sentido patriótico de querer que no le hicieran daño a la bandera de México, proteger el símbolo que es la bandera de México, de que fuera dañada o algo así, y antes de que lo hicieran, pues él se envolvió en esa bandera y decidió aventarse al precipicio para que, digamos, mantenerla a salvo. O sea, como quiera, se dio una madre la bandera junto con él, pero, o sea, el punto era que el enemigo no dañara el símbolo patrio que era la bandera de México. Y el enemigo Y- así como que, what? Sí, no, pero... como que, What are you doing, boy? este pinche mexicano, güey, se aventó con toda mi bandera, ¿qué pedo, güey? Los espanta y se van. Pensé que eran japoneses o qué chingaderas, eran kamikazes. No, o sea, pero el punto es de que sí, cuando yo escuché esa historia dije, ok, o sea, entonces ese fue el punto de aventarse con la bandera, porque yo no comprendía cuál era el punto de haberse aventado. Ya que me explicaron ese sentido de patriótico, de defender la patria, defender la bandera y defender el símbolo de México, yo me quedé así como, bueno, pues qué buena onda, ¿no? O sea, en su momento de niño sí pensé como, valiente el vato, tratando de defenderlo de los extranjeros y todo eso. Y luego ya si lo analizas ya más de grande o en diferentes niveles educativos, como mencionaste en la introducción, va cambiando ese sentido que tú le vas dando. Y ya lo Ujú. empiezas a ver como que, bueno, eso suena un poco pendejo, Sí. pero bueno, si pasó o no pasó, yo no sé. Y luego conforme más vas investigando, más vas avanzando, ya te surgen ese otro tipo de puntos, ¿no? Que esto pues fue mitificado para poder hacer un patriotismo falso, para poder crear ese sentido de nacionalidad con las personas, que tú mismo defiendas tu propia patria a muerte, tanto como Juan Escutia lo hizo al aventarse con una bandera enrollada de México al precipicio, o sea, sí funcionaba, o sea, y funciona, creo yo, Sí, porque... mantiene la gente atenta a su nación. Hay muchos que ya y le sacan, ¿cuántas canciones no hay de Soy mexicano hasta su bandera, que la patria? Hay muchos cantantes ahorita que son del el régimen, ¿cómo se le llama este tipo de género de música? El bélico, o las cumbias tumbadas, o el hip hop, o el Tampoco, reggaetón. he visto de rap, güey. Bueno, O de sea, rap, de más de raperos rap. que sí hacen como que hacen como que menciona la bandera o a México, el clásico, citar una frase del himno nacional, por ejemplo, que Sí. en cada hijo un soldado te dio, o cosas por el estilo, o sea, en su rap, eso sí lo he escuchado, pero no Sí. sabía que también de los narcocorridos y todo Sí, este pedo, ahí agarran a veces sentido, no tan corridos tumbados, todo patriota, eso. pero el patriotismo hacia ellos, pero a veces Ajá. agarran sentido de que pues el ser mexicano te da un plus de ser más chingón que los demás. Y no solo ellos, hay comediantes que lo agarran, por ejemplo, Franco Escamilla, que él siempre ha dicho que él es muy patriota a todo lo que da sobre México y que él tiene un amor Sí, que incondicional defendía... a México. Ajá, que cuando te mencionaban amigo, chingos que no podemos a la verga, o sea, sí, como que se pone un poquito a la defensiva. Es que sí es un poquito distinto, ¿no? O sea, creo yo que podría entender un poco ese sentimiento de cuando, por ejemplo, si llega un gringo, güey, a decirte de que, no sé, güey, es que tú eres, los mexicanos son pinches inmigrantes, güey, ahí sí te prende la mecha y dices,
A ver, nosotros inmigrantes, hijo de tu puta madre. O sea, estás hablando tú, güey, que vienes como conquistador de Inglaterra. O sea, sí, o sea, vaya, te cala, pero te cala como que en forma distinta. O sea, sí te pega en el patriotismo, porque dices, bueno, pero al menos nosotros, que la mayoría sí somos descendientes de los primeros mexicanos, de los primeros americanos que estuvieron aquí. Sí, estamos bien mezclados bien mestizos con razas españoles y con Españoles, portugueses, otro franceses. tipo de europeos, pero vaya, o sea, te cala más, güey, cuando se meten así como que en ese sentido con el patriotismo. E igual creo que funciona también con los gringos, por ejemplo, Sí. que son los vecinos más cercanos. Pero funciona, yo creo que en muchos países cuando le creas ese sentido de nacionalismo a la gente para que la misma gente defienda a tu país. O sea, indirectamente haz de cuenta que como que si el gobierno este tipo de mentalidad la estableció precisamente para eso, para que tú si estás en Europa, para que tú si estás en España, tú estás en Estados Unidos, o sea, tú como mexicano te sientes como que orgulloso de defender la patria. O sea, Así no es es. que esté mal que te sientas orgulloso de ser mexicano, pero el punto No, es no. cuando te pones así bien patriota de que es que ustedes nos robaron el penacho de Moctezuma, o te salen los chairo, güey, así de... Voy a poner un pequeño paréntesis, ustedes pero deberían de pedirnos perdón por la conquista, que es todo un tema ahorita otra fíjate, vez. es que ese es un punto que iba a decir, es un pequeño paréntesis. Yo tenía una maestra en la primaria, carnal, que nos contó una historia, creo que ya la conté una vez aquí, pero era de que ella nos estaba diciendo que su hija estaba en un chat con un español hablando en línea. Ajá. Entonces, la hija no sabía que la persona con quien estaba hablando era español. Y llegó un momento. ¿Cómo vamos a ver, Fíjate, tío? es que. Joder. Sí, pero. Pues, como era de texto, pues todavía no había Sí, mensajes sí, de sí. voz. Pero me dio risa que la maestra, bien orgullosa, dijo que cuando su hija se dio cuenta de que era español, le empezó a reclamar por la conquista, por todo lo que nos hicieron. Yo imagino el español así todo sacado onda. Güey. Morra, no conozco tu historia. Suena bien chaira, güey. O sea, siento que, no sé, siento que si estuviera cerca de ella, güey, vas a llegar y te va a llegar al lado chairo, güey. O sea, Sí. es que, es que eso es cosa, güey. Si hay dos cosas, güey, que te defienden los chairos a muerte, güey, es la conquista Sí. y el penacho de Moctezuma, güey. Son lo que siempre te van a sacar, güey. Cualquier vato promedio que te veas ahí, yo creo que en UNAM, güey. Te van a estar sacando eso, o sea, el penacho y la Ujú. conquista, güey. Y de hecho es el pedo que ahorita también están trayendo, fíjate. Y sin querer estamos siempre en tendencia, güey. Sí, sí. Porque, no, porque en esta, como ya les hemos estado diciendo, ibas a tomar protesta Claudia Sheinbaum. Sí. Entonces, pues es obvio que cuando toma mandato un candidato, digo, pues, el candidato electo en cada país, pues es un acontecimiento internacional. Así Y al es. ser un acontecimiento internacional, acuden muchos líderes de otro tipo de naciones a la toma de protesta. Ujú. Entonces, entre los que estaban invitados estaba el presidente de España, más Ok. no los reyes de España. Ok. Entonces, Ajá. O sea, hay que discriminarlos. Sí, en España hay reyes y está el presidente, digamos que es el representante político. Ujú. Pero no invitaron a los reyes a propósito, güey. Y yo no sabía esto, güey. ¿Cuál fue la Ok. razón de no haber invitado a los reyes, güey? Fue porque no sé si ustedes llegaron a saber que hace unos 3 años más o menos, AMLO se la hizo de pedo a España y envió una carta a España para que los españoles pidieran perdón por la conquista, güey. Entonces, lo dejaron en visto, güey. Pues Ni, sí. ni lo respondieron, güey. Ni le respondieron, ni le dijeron nada, güey. Y según él, ¿cómo se llama? Expusieron la carta al público como para tratar de hacer una campaña de conspiración en contra de ellos, güey. Ok. Como diciendo... Vamos a hacer una "Miren", reconquista. como diciendo, miren lo que los mexicanos nos están enviando, tío. O sea, que son estas pendejadas, estas son las prioridades del gobierno de México, tío. Y México planeando Y, su güey, reconquista. la respuesta de Claudia Sheinbaum güey, que tuvo güey, para no haber invitado a los reyes de España es de que es que hace años el licenciado López Obrador les mandó una carta para solicitarles un perdón a México público por la conquista y ustedes no respondieron, güey. Y se está creando un pedo, güey, ahorita, güey. Un pedo, güey, porque está que el dime y diretes y que yo te respondo y que yo te digo y que tu hermana la chancluda y que la chingada, o sea, porque se están diciendo ahora de dimes y diretes, güey, entre los presidentes y los reyes de España y México, güey. Por esa pendejada, güey. O sea, esas son las prioridades nacionales, güey, aquí en Es México. como que, carnal, ya No nos mames, independizamos. o sea, Este pedo sí, esto fue ya. hace 500 años, verga. Ya déjalo, güey, ya. Pero el viejo Ya no sabe suéltalo, carnal. ya suéltale, güey, déjalo ir, tóxica, pero no, güey, no entienden aquí, güey, no entienden, güey. No, y quiero entender, es ese sentido nacionalista, ese de, ahí tenemos Ajá. que hacer que nuestra nación se sienta grande e importante,
Pero, carnal, ya estamos independizados. Se supone que tenemos que empezar a enfocarnos en el futuro de nuestra Exactamente, güey. nación. Tienes tus propios problemas, güey. Sí. Ya deja la conquista que pasó hace 500 años, güey. Es más, a López Obrador, güey, debe de tener también raíces españolas, güey. Ya, güey, déjalo, Todos güey. tenemos. La ¿Tú Sheinbaum es crees- judía. ¿Tú crees que Sheinbaum no es un apellido mexicano, güey? Déjalo, güey, ya déjalo ir. Ya suéltalo, Sí, por güey. Dios. Te le Pero estás bueno. haciendo daño. Pero bueno, Me estás lastimando. la identidad de algunos de los cadetes, regresando al contexto, pues era más que Ajá. nada una manera de magnificar el heroísmo del suceso, de que hicieron algo muy grande. Y pues sí, en efecto, fue una batalla muy sangrienta, mataron a todos los cadetes y los resúmenes No podía americanos, saber. de hecho, los resúmenes de libros de texto americanos que llegaron, invadieron, mataron y se quedaron, caray, pues eran puros niños y ahora qué hacemos. No, pues nos regresamos. Pues ya ganamos. Ya ganamos. De Pues, ¿qué hecho, más vas a hacer, güey? O sea, la realidad fue de que como pues masacraron a los jóvenes, dijeron, espérense, estamos masacrando niños, o sea, no Ujú. podemos seguir con esto. Hubo un acto de conciencia por parte de los americanos y decidieron regresarse, o sea, como que, pues bueno, ya hicimos el daño. Ahí disculpen, mira, toma mi tarjetita y háblale al seguro, como todo buen gringo haría. como todo buen gringo haría. Pero el problema con mucho de esta historia, y es con lo que vamos con el segundo contexto, es el todo y nada. ¿A qué quiero llegar? A lo largo de la historia de México, varios episodios han sido distorsionados, Ujú. exagerados o directamente inventados, generalmente para fines políticos. Sí, todo es para fines políticos, nacionalistas o propagandísticos. O sea, hace para que se propague esto. Pues sí, o sea, Y lo pues, mismo que decimos, ¿no? Defender la patria donde sea que estés. Ujú. Y en el contexto histórico, porque traté de poner los puntos lo más desde el principio, por así decirlo, cronológicamente hablando, tenemos incluso la Pocahontas mexicana. ¿Y por qué le llamo la Pocahontas mexicana? La traición de la Malinche. ¿Te suena esta historia? Una mujer de una tribu indígena nativa conoce a un güero español conquistador y se enamora de él y en lugar de quedarse, ¿cómo se dice?, con su gente, decide traicionarlos y entregar sus tierras. Prefiere el conquistador. Prefiere al conquistador. ¿Te suena esta historia? Pues Disney. sí, porque es la misma historia de Pocahontas. Es el mismo concepto, güey, sí, es el mismo concepto de la Malinche. Pero fíjate que con la Malinche, por ejemplo, igual, o sea, más o menos así como se pelean por la conquista y así como se pelean por el penacho de Moctezuma, güey, es otro hecho, mucha frase muy conocida también en México de que eres bien malinchista Sí. o retribuirle mucho a la Malinche, güey. O sea, Ujú. tacharla como una completa traidora a México que porque prefirió a los extranjeros, prefirió a los españoles, a los conquistadores que masacraron a tu gente y les estuviste ayudando. Ahora, yo tengo una pregunta, güey, o sea, Ujú. y eso sí es una pregunta sincera. ¿Cómo entonces la Malinche, por ejemplo, según era la gran traidora, porque se supone que fungía como intérprete, ¿no? Así es. Entre los indígenas y entre los españoles? ¿Dónde aprendió español, güey? Pues mira, ahí te va. Primero que nada, vamos a contar un poquito de contexto. Ajá. Malintzin, conocida como la Malinche, ha sido históricamente presentada como una traidora que Ujú. ayudó a Hernán Cortés a conquistar a los mexicas. Sin embargo, esta interpretación es simplista y cargada de un juicio moral que ignora las complejas circunstancias históricas. En realidad, Malintzin fue una figura clave en la mediación entre dos culturas. Fue Ujú. utilizada como una herramienta política, tanto por los españoles como por los pueblos indígenas aliados de Cortés. Su papel ha sido distorsionado por la leyenda negra de la conquista y la narrativa de su Exactamente. traición. Ahora bien, ¿por qué ella podía interpretar un idioma? Pasa y resulta que Hernán Cortés, como tú sabes, vino después de Colón. Sí. Y Colón trajo lo que eran sacerdotes. Los sacerdotes que llegaron junto con Colón, bueno, no eran tantos sacerdotes, eran más como monjes o frailes, lo primero que llegaron a hacer fue a tratar de establecer una dialéctica. Ok. Entonces le enseñaron a algunas tribus a poder comunicarse. Y otra cosa muy curiosa es que cuando llegaron los españoles a lo que es ahora México, pues muchas de las tribus ya habían sido erradicadas. Ya no había tantas tribus. Aztecas, mayas, mexicanos. Bueno, los mayas andaban allá en su rollo. Toltecas, zapotecas. Todos esos, pero digo, los mayas andaban en su rollo ya
privatizándose de México desde el principio de los tiempos, pero Sí. todas las demás culturas ya no existían como tal. O sea, en lugar de los grandes imperios que, como se dice en los libros de historia, realmente eran pues ya muy pequeños, muchos se había perdido. Y sí, los españoles trajeron enfermedades, trajeron muchos problemas, pero lo que fue de la Malinche, ella fue más que nada una intérprete, ella buscaba la conexión, pero obviamente había un de, pues mira, te pongo esta morra aquí y te va a decir las cosas, pero pues mira, yo le voy a decir que diga unas cosas y tú le vas a decir que diga otras y a ver qué pasa. Pues sí, o sea, a fin de cuentas, vaya, de un lado tienes a tu pueblo, güey, que está peleándose porque quiere que tú los defiendas a lo mejor y que des expresar tus puntos y qué es lo que estás defendiendo. Y del otro lado tienes a los güeyes que tienen las espadas, güey. O sea, Sí, era como que, bueno, o sea, estás entre la espada y la pared, güey. O sea, literal. prácticamente la estás poniendo en una situación en la que, güey, pues no me quedo de otra, güey. O sea, pues, ¿qué hago? O sea, sí se pinta muy acá como traidora, como tú dijiste, y muy Ujú. traidora a la patria y que traicionó a los mexicas para poder irse con preferir los extranjeros, pero pues, ¿qué más haces, güey? O sea, si eres a lo mejor la única que le entiende a este cabrón y este cabrón viene con espadas y con un ejército, güey, para querer conquistarte y tú le dices, ¿sabes qué? Oye, 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 tranquilo, viejo. Entonces llegas y le dices al Tlatoani, güey, del momento, eso, este viene acá, güey, a querernos matar, güey, ¿qué pedo? No, pues dile tú esto, güey. Bueno, es que pasa esto, no, pero que yo quiero conquistar, güey. Pues, ¿cómo le va a hacer la malinche, güey? Pues, como que, pues, ¿qué hago, güey? De este lado me corta la cabeza y de acá, de acá me van a sacrificar en un altar, pues no mames, o sea, dale queda de otra. Bueno, otra cosa curiosa que ese también es de investigación, carnal. Los denominados sacrificios del corazón Ujú. no eran así. Pasa y resulta que lo que eran los aztecas, los mexicas, tenían una muy buena institución médica. Ah, sí. Entonces, Sí, sí, eso sí. que se le dicen que le sacaban el corazón y lo mostraban, eran las antiguas cirugías de corazón. No sé si sabían Ah, eso. se murió si le sacamos el corazón. Ahora, ¿qué hacemos? No, o sea, No. hacían un proceso en el que, obviamente, tú eres médico, Ajá. sabes que abrir esta parte aquí no es sencillo. No. Entonces tenían que utilizar obsidiana para poder romper y poder sacar el corazón y poder, pues, hacer una pequeña cirugía. Esto les digo, no toda esta información la vamos a encontrar fácilmente en enlaces. ¿Por qué? De hecho, es algo que vamos a discutir al final, pero mucha de esa información está perdida con el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la frase inicial del podcast? ¿Cuál es la frase inicial de este contexto? La historia la escriben los ganadores. ¿A quién le convenía que los aztecas fueran los malos, los violentos, ¿cómo se dice? No Los intransigentes, los salvajes. salvajes? Los salvajes. Obviamente a los españoles, a los que vinieron a hacer la conquista. Entonces ahí se vuelven esos contextos. La Ajá. Malinche era como que, oye, ocupamos que estos tengan una figura mala, alguien que los represente como que hicieron algo Como traidores. como traidores. Pero así como hay el lado de los traidores, tenemos el lado de los héroes dentro de los mitos, como por ejemplo de Cuauhtémoc como el último gran héroe azteca. Y ahí les va el contexto. Ujú. Cuauhtémoc, el último Tlatoani mexica, ha sido representado como un héroe trágico que resistió hasta el último momento la conquista española. Lo que es cierto en muchos aspectos. No vamos a decir que no, porque hay historia de que sí existió Sí. Cuauhtémoc. Ujú. Sin embargo, algunas versiones idealizadas de su resistencia ignoran que algunos sectores del Imperio Mexica estaban debilitados por divisiones internas y que muchas otras sociedades indígenas colaboraron con los españoles. Eso es algo muy cierto, o sea, no sé, Ah, por sí, lo de que que vemos otros con lo de la pueblos Malinche. indígenas de otras Ujú, culturas rivales, por así decirlo, dentro así Ajá, es. sí. Trataron, obviamente hubo unas guerras, conflictos, porque tú dices, Como las guerras modernas, güey. O como las sea, guerras un modernas. país tiene problemas con otro país, bueno, hay países que respaldan a ese país que tuvo el problema con el otro, o sea. Exactamente. Entonces, la narrativa de Cuauhtémoc como un mártir absoluto ha sido mitificada para simbolizar la lucha indígena y nacional. O sea, aquí ya tenemos dos conceptos, la lucha indígena y la lucha nacional, que Ujú. ya estamos creando ahí conceptos. Tuvimos, por un lado, la traición de la Malinche y por el otro lado, el heroísmo de Cuauhtémoc. Dos cosas que, tomadas con pincitas, se exageraron de manera abismal. Porque si bien Cuauhtémoc trató de hacer algo bueno, pues para mantener a los Trata de mexicas, a los resistir, o sea, aztecas, trata ¿sí? de sí, resistir nada más, porque como tal Ujú, no lo pudieron contener, ujú, pero sí, trató. trató, ese fue el detalle. Pero obviamente, pues para que los indígenas se hicieran parte de México, ¿qué es lo que te conviene? ¿Darles una figura heroica o indignificarlos?
Indignificarlos me refiero a hacerlos insignificantes. Ok. Entonces, lo que hicieron fue darles una figura con la cual ellos se sintieran también una expresión patriótica, Un martirismo, ¿no? un Es martirismo. un mártir mexicano, un mártir del Tlatoani que soportó hasta el último momento que le quemaron los pies para defender a la ciudad mexica. Ujú. Y Funciona, bien, güey, funciona. y sí, funciona realmente, porque dentro de muchos de los aspectos que podemos llegar a encontrar de la historia de México, pues está plagada de cómo le hago yo para controlar al pueblo. Pues le damos un mártir, le damos un héroe o le damos Exactamente. un grito de dolores. Y aquí viene el tercer punto, el grito de Dolores de Hidalgo. El famoso grito de Dolores que dio inicio a la Guerra de Independencia el 16 de septiembre de 1810, fecha que realmente, pues sí, dio inicio a la independencia. Está un poco ambigua en realidad Ujú. del inicio, porque no hay una fecha registrada oficialmente de que haya iniciado un 16, ¿no? Pues realmente sí tenemos una fecha, pero es como que en... Es a lo que vamos a ir. Se ha reinterpretado y mitificado. Se dice que Miguel Hidalgo pronunció las palabras específicas como Viva México y muerte a los guachupines. Pero no existe... Gachupines, ¿no? Sí, gachupines. Gachupines, sí. Gachupines. A los guachines. Pero no existe un registro exacto de lo que realmente dijo. De hecho, la narrativa oficial fue que fue construida tiempo después. Y algunos estudiosos sugieren que el grito original pudo haber sido un simple llamado a la insurrección, sin el dramatismo que se le ha atribuido. Fue un más, nos están atacando, agárrense a madrazos. Algo más así. O sea, sí, algo más que en vez de es que igual, el grito de Dolores empieza, como tú dices, siendo como que un sentido patriótico de que nosotros los mexicanos, viva México, y hay que defender a México a muerte y todo eso. A lo mejor más que eso es como que estos güeyes están pasando de lanza, güey, tenemos que partir a su madre para que aprendan su lugar. Sí. Y siendo, digo, estás en medio de que vas a hacer un conflicto, güey, pues no vas a veces con el tiempo como para querer aventarte un speech, un discurso bien elaborado sobre patriotismo, pues vas a agarrarte a madrazos directamente, güey. Sí, sí. Es lo más probable que haya pasado. Sí, no me imagino a Miguel Hidalgo en su escena del Día de la Independencia. Y hoy es el día en que México se independiza. Y luego un mexicano sale corriendo y se estrella con una bomba molotov ahí contra un pinches españoles. No creo que haya pasado así. No, pero está con madre, de hecho. es que hay que tratar de ponerte como que un poquito en el contexto. O sea, vaya, no tienes el tiempo o estás en medio de estar levantando una revolución, una guerra. A lo mejor no fue tu intención, a lo mejor como tal crear algo tan grande, pero sí como que te empezaras a defender, ¿no? O a lo mejor, pues yo pienso también que pudo haber sido algo así como que Miguel Hidalgo estaba haciendo como es que sentido como de concientizar a las personas. ¿Sabes qué, güey? Los españoles se nos están pasando de lanza. O sea, Yo soy español, pero no estamos pasando de lanza. están llevando esto ya muy lejos, están haciendo esto, nos están humillando, nos están aislando, delimitando nuestro espacio, todo, y pues de ahí en fuera, pum, la revolución. A la chingada, no sabía qué iba a pasar eso. Sí, porque ojo, Miguel Hidalgo y Costilla no era mexicano. No. Era español. Ujú. Era parte de los grupos de españoles que estaban aquí. Y muy curioso, mucho de la que ayudó en la insurrección de México fueron españoles. Sí. Muchos de los que ayudaron a la insurrección fueron españoles. Muchos de los héroes de la patria. Muchos de los héroes de la patria eran españoles. ¿Y quiénes hicieron todo el desmadre? Los mexicanos. Eso sí, los mexicanos fuimos la carne de cañón. Pues sí. Sí, o sea, Esa es la realidad. Sí. Pero sí, no voy a decir obviamente que no. se ocupaba la creación de un padre de la patria. Exactamente, ¿Dónde he escuchado una un figura. padre de la patria? En Estados Unidos. Ellos tienen sus También. padres de la patria. Y obviamente era como que, oye, ocupamos algo como los gringos, hay que copiarles. ¿Qué tienen ellos? Pues tienen sus padres de la patria. Ocupamos uno. ¿Quién fue el vato ese que gritó arriba de la iglesia? El que siempre se junta en la plaza a gritar cosas de los españoles. Un tal Miguel. ¿De dónde era? De Hidalgo. Miguel Hidalgo. Ahí está, en cortos. Y Miguel Hidalgo es conocido como el padre de la patria. Así Pero este es. título fue en gran medida una construcción posterior durante el movimiento de independencia. José María Morelos y Pavón y otros insurgentes, porque siempre tenemos que recordar el nombre, también jugaron un papel crucial. Claro. Sin embargo, al elegir a un solo líder emblemático, la historia oficial simplificó la complejidad del proceso, glorificando a Hidalgo sobre otros insurgentes que también tuvieron un impacto significativo en la lucha de independencia. Es que fíjate, mira, creo yo que lo estábamos
Bueno, en ese tiempo nos podemos imaginar la guerra, obviamente no era una guerra como las que son ahorita, vaya, era una guerra muy primitiva, güey. Estamos hablando de personas humildes dentro de México, o sea, se peleaban a palos, se peleaban a hachazos, con el asadón, con el machete que tenían, o sea, con lo único que tenían, digamos, a la mano es lo que agarraban para pelearse y agarrarse a madrazos. Entonces, aún así, aunque suena a una guerra muy diferente, güey, a lo que te imaginas ahora como guerra, con metralladoras automáticas, con misiles dirigidos, con bombardeos a distancia, con drones, kamikazes, o sea, te imaginas una guerra bien avanzada, güey, pero en esencia la guerra es la misma, güey, desde siempre. Si te pones a pensar, es una conspiración, inicia como una insurrección, inicia como un, ¿qué pasaría si hacemos esto? Y a esto se le suma otra persona que piensa como tú, y luego esta otra persona que resulta que a lo mejor también le agrada tu ideal, y esta persona sí tiene algún puesto importante en el que te pueden pasar información. O sea, todo se trata de una conspiración para juntar información, empezar a hacer una insurrección y empezar a, digamos, que a poco ir formando tu movimiento. Es más o menos lo mismo que pasa ahorita, por ejemplo, en las guerras. O sea, funciona Ujú. de que un país tiene conflicto con el otro o tiene conflicto con algo en específico dentro de su país y llega otra nación y le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo te ayudo, güey, a que tú te independices porque estoy interesado en que tú te independices. Estados Unidos. Entonces, suele empezar de la misma manera. O sea, las guerras se juegan desde muchos siglos antes, desde antes de Cristo se juegan y en esencia es lo mismo, güey. He de ahí, por ejemplo, también como libros como El arte de la guerra, que son muy buenos libros porque si te pones a pensar son cosas que se aplican a la guerra moderna, o sea, Sí, milenios después. O sea, ya no estamos hablando de 500 años en la conquista, ya no estamos hablando de un poquito más de 200 años en la independencia de México, estamos hablando de milenios atrás. Las guerras se juegan de la misma manera, güey. sí, O sea, de hecho. todas empiezan de la misma manera, o sea, todas las independencias, todas las revoluciones empiezan de la misma manera. Entonces, es curioso, o sea, porque yo siento que todo empieza igual, o sea, no es una sola persona, sí hay una imagen, sí hay un símbolo, sí hay un padre, pero ese padre siempre está respaldado por alguien más atrás y Así siempre hay es. una historia atrás. Muy bien. Y hablando de historia y banderas, ¿qué tal la bandera y el escudo en la leyenda de Iturbide? Se cuenta que Agustín de Iturbide, al formar el ejército trigarante, adoptó los colores verde, blanco y rojo para la bandera de México, inspirándose en la aparición religiosa de la Virgen de Guadalupe, otra imagen muy emblemática y con mucha historia de por medio. Ujú. O que estos colores tenían un simbolismo concreto desde el principio: verde por la independencia, blanco por la religión y rojo por la unión. En realidad, no hay pruebas históricas sólidas de que Iturbide o su ejército tuvieran una interpretación tan precisa de los colores en ese momento. La versión moderna del significado de los colores fue establecida décadas después. ¿Te imaginas? Es como que estás en plena balacera, o bueno, en este caso, machetazos, Sí, a a madrazos, madras se están en dando plena guerra. y Agustín de Iturbide así como que necesitamos darle un nombre a la bandera y los demás insurgentes, carnal, nos están agarrando acá atrás, necesitamos ponerle un color que indique la Que fuerza de la nación. inspire la pasión, Carnal, güey. nos están atacando atrás, ponte las pilas. Que El tu pasión blanco sea, podría ser. que tu pasión sea la pinche bayoneta que te están poniendo en la espalda, cabrón, ponte a pelear. Sí, o sea, pues como que muchas cosas en el contexto histórico no tienen mucha racionalidad. Ujú. Si lo vemos, por ejemplo, la creación de la bandera de Estados Unidos tiene un simbolismo muy curioso de que la esposa de Benjamin Franklin la estaba tejiendo. No me acuerdo si era La Benjamin creación. Franklin o era otro, porque realmente no sé mucha historia americana, pero que la estaban tejiendo y luego mostró, mira, esta es mi idea para la bandera. Oh, sí, tomemos. Es un sentido patriota de que, oh, mira, las mujeres están dentro de la nación y hicieron algo importante. Obviamente, pues, no sé si fue así la historia realmente, pero tengo entendido que no. Es que pues todo es variante, o sea, no puedes esperar que la historia sea exactamente así como la escribieron, güey, porque pues es exactamente la frase clave de ese podcast. La historia la escriben los ganadores. Ujú. Las personas que se van a encargar de hacer eso, la persona a cargo del poder, la persona que se electa en ese momento, por ejemplo, lo estábamos escuchando hace rato con Porfirio Díaz, son los que van a decir qué fecha va a ser, en qué libros se van a publicar, en qué áreas se van a distribuir, o Sí. sea, qué tanto vas a inculcarle ese sentimiento a la gente. O sea, eso siempre va a estar así. Siempre, Sí. siempre va a pasar la misma historia. Entonces, creo yo que pues estos conceptos, te digo, siguen estando muy presentes y siguen siguen tratando de aplicar las mismas técnicas, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, ahorita con todo esto que dijiste, porque también con la Virgen de Guadalupe, yo me acuerdo que precisamente cambiando el concepto histórico que tenías en el momento de tu niñez, por ejemplo, adolescencia pretemprana,
cuando llegaba a la prepa, yo tuve clases de filosofía, o sea, una de nuestras clases era filosofía. Y una de las cosas que me acuerdo de las clases que nos daba ese maestro era que te decía un poquito distinto de cómo funcionaba la historia, ¿no? De que, por ejemplo, México es un país guadalupano Sí, más que un país católico. O sea, la sí. mayoría de los mexicanos son católicos, es Ujú. la religión predominante en México. Pero más que católicos se identifican como guadalupanos. Sí, ya Porque, ni como Mariano, ajá, directamente guadalupano. guadalupanos, es decir, un creyente directamente de la representación de Guadalupe, de la Virgen María. Entonces, todo esto nace también mucho desde ese sentimiento de que la Virgen estaba en la bandera de México. O sea, la cargaba Miguel Hidalgo, Ujú. se veía representada cuando se iniciaba una guerra o una batalla con la bandera de la Virgen de Guadalupe. O sea, era como que el símbolo por excelencia del mexicano. Y entonces eso le creaba al mismo mexicano ese sentido de Guadalupinismo. guadalupilismo, Guadalupismo. guadalupismo. Le crea ese sentimiento de guadalupismo, de querer defenderla como si fuera tu misma bandera, haz de cuenta, como si fuera tu Así es. misma patria, como si fuera completamente propia del mexicano, algo que tienes que defender a muerte. Entonces, ese sentimiento crece y crece y crece y crece más, y ese sentimiento se lo heredas a tus hijos y le dices, esta es la Virgencita de Guadalupe, esta es la bandera de México. O sea, le vas creando ese sentimiento y sigue creciendo hasta que llegas a un punto en el que, digamos, ya tienes como que tu propio juicio, tu propio raciocinio, y te Ujú. empiezas a cuestionar las cosas. Y Así te empiezas es. a cuestionar de que qué tan en verdad era eso que te estaban platicando. Pues sí, y mira, y para continuar con esto, tenemos la invención de personajes en la Revolución Mexicana. Mm, Llegamos desde la conquista, la independencia y obviamente la revolución tenía que tener algo. Durante la Revolución ujú. Mexicana, muchos personajes y eventos fueron creados o exagerados para construir mitos revolucionarios. Francisco Villa, por ejemplo, fue un líder carismático y estratega militar, pero la historia oficial a veces lo presenta como un personaje de proporciones casi legendarias. ¿Te conoces el viejo, no, el viejo dicho de Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla? O sea, Ajá, era el Juan Pistolas, el el mero mero, verdadero sí. mexicano, el hombre con las guerrilleras y que era don chingón. Sí, el que le entraba todo, el que hacía su desmadre, el que no lo oía a nadie, Ujú. el que peleaba a muerte. Y Sí, obviamente se ocultaban muchos aspectos pues más polémicos o brutales, que pues obviamente llegaron a hacerse en su momento. Y de igual manera, zapatismo, el gran Zapata que se ha idealizado. eh, Zapata vive, la Zapata lucha vive. sigue y sigue. O sea, Exactamente, es un símbolo para para la sociedad y la política, que fueron personas reales, pero pues mucho más complejos de lo que las narrativas se les oficiales nos dieron dan. mucho ese heroísmo Así de es. que, y eran unos cabrones, güey, como quiera, o sea, dentro de la historia varias veces lo han reportado como que pues igual, como cualquier persona con poder, abusa de ese poder. O Exactamente. sea, el poder te corrompe en cierta manera, o sea, y como quiera saqueaban, como quiera violentaban mujeres, como creo que tengo entendido que como quiera secuestraban gente, Sí. o sea, Pues eran guerrilleros, güey, eran guerrilleros, eran totalmente. guerrilleros, o sea, no vas a esperar a las personas más civilizadas, güey, que son las que vas a aventar a los madrazos. Y la Ujú. que se avienta de cabeza a la guerra, güey, sin pensarlo, o sea, Que se amarra una bandera y se avienta de no va a cabeza. ser la persona más, el lápiz más afilado de la caja, güey, o sea, o sea, tiene su lado salvaje, tiene su lado intenso, tiene su lado agresivo. O Ujú, sea, eso eran lo que eran los héroes de la revolución. O ujú. sea, y sí se ven inspirados por eso, porque también sin querer agravar a otras personas, pero pues ese es más o menos, si tú gritas el nombre a Zapata, o si tú gritas el nombre de Villa, es para hacer bronca, güey. O sea, Sí. estás protestando con algo, estás tomando alguna institución, estás tomando alguna calle, alguna plaza, porque estás protestando o estás haciendo algún tipo de guerrilla de cierta manera. O Ujú. sea, no la vas a usar para en tu grupo de meditación. Hoy vamos a hablar sobre el general Zapata y sobre el general No, Francisco no, era Villa, el general que nos Francisco Villa inspiran, y el caudillo Zapata. que nos inspiran mucha paz y nos inspiran remeditación. No, güey. O sea, los usas para hacer desmadre, o sea. Sí, O sea, ese era el objetivo realmente. ajá. Pues sí, y mucha parte, como lo hemos estado diciendo, esto que les traemos el contexto es para que cuestionen, no se queden solamente con Ujú. esto. Al final, pues yo les voy a poner en el link del video algunas citas. Desgraciadamente, no puedes encontrar muchos enlaces. Mucho de esto lo tienes que encontrar en libros. Y esto es con lo que vamos ahora. El tercer contexto. La nueva historia Ujú. es nuestra historia.
Antes la historia pues se pasaba de generación en generación, pero ahora la historia es más fácil de que se quede grabada. Si bien mucho contexto histórico se ha visto alterado por mandatarios con la intención de traer un beneficio patriótico, la realidad es que poco a poco estas alteraciones empiezan a dejar de ser efectivas, pues el incremento de la tecnología ha hecho que el mundo avance a tal grado que es cada vez más complicado tener a las personas inmersas en los sucesos Ujú. patrióticos. Sí. Sin embargo, el conflicto, el colectivo sigue siendo afectado por lo normal que es celebrar tanto un día festivo y digno. Digo, gracias por los días festivos, nos permiten descansar y que ayuda a mover la economía del país. O sea, no, Gracias, Don no, Benny, por ese puente sí, el 21 de marzo. exactamente. Pero creo que ya no es necesario sumergir al pueblo en mentiras sobre su propia historia. Porque Ujú. si hemos visto, mucha de la historia de México se ha visto alterada. Hay algo, y esto lo platicaba con un amigo, algo que se ha perdido, algo que ya no se enseña en las escuelas. Y vas a estar de acuerdo conmigo. Si te acuerdas, haces memoria de los 6 años de primaria, los 3 años de secundaria, los 3 años de preparatoria, tus 7 años de universidad, mis 4 años de universidad, en donde te enseñaron pensamiento crítico, racional y retórica para aprender a avanzar en el mundo. Es que eso es muy difícil, digamos, que decirte un punto. Yo digo que el pensamiento crítico como tal, idealmente se desarrolla en la universidad, tal vez en los últimos años de preparatoria. Pero, como te decía, como también mencioné en un podcast pasado, por ejemplo, a mí me enseñó un poco de pensamiento crítico y un poquito de ver más allá desde la teacher que yo tuve en primaria, en cuarto o Ujú. sexto de primaria. Eso es muy bueno. Sí, es muy probable, pero es que depende directamente de la persona que te enseña, güey. Sí. O sea, es que si tú tienes un maestro como el que los que estamos platicando, o sea, que nada más te tratan de inculcar lo que te enseña, lo que te debe decir la escuela, el patriotismo que te deben de enseñar por obligación, por así decirlo, pero no te enseña como que cuestionarlo, pues es lo que vas a ver y es lo que vas a aprender y es lo que se te va a quedar. O sea, Ujú. no vas a tratar de cuestionarlo, siquiera ver si hay un poco de historia más allá. Te vas a quedar simplemente con lo que tú investigaste o lo que apuntaste en tu labinita si es que le pusiste atención a Si no la leerla. pegaste la Sí, biografía. si no la pegaste antes de escribirla. Y en la prepa, por ejemplo, también con ese maestro que te decía que nos criticaba sobre lo que esto de el pan y circo para el pueblo, porque es la única forma en que mantienes a México activo, o sea, Ujú. distraído y pendejo y con hambre, y cosas así por el estilo que te empiezan en verdad decir, bueno, tal vez en verdad la historia no es como me la estaban contando, o sea, la historia tiene otro lado, o sea, no Ujú. nada más es el lado de la persona que la escribió, de la persona ganadora, o sea, hay otro Ujú. lado también que puede ser una historia completamente distinta y a lo mejor los que yo creía eran los buenos eran los malos o al revés. Como el meme del gordito. ¿Qué? ¿Siempre fuimos los ¿Somos malos? los malos? Y pues mira, es eso, mantener al país ahogado en el caos con la desinformación. Es algo que tenemos que evitar, porque si bien México es rico en muchas cosas, Ujú. es extremadamente rico en desinformación. La desinformación está en todos lados y ese es un problema Sí. muy grande. Es que yo siento que, mira, por ejemplo, ahorita actualmente lo que es el problema con la historia y con el mundo moderno, güey, es de que, aparte de que yo siento que antes había dos frentes, güey. O Ujú. uno, eras la persona que defendía, digamos, que a muerte lo que te estaban enseñando y todo eso, o eras la persona que a lo mejor no te estabas creyendo la historia. O te decidías, digamos, que ir por la tangente de no prestarle atención o simplemente ignorarlo o decir, pues eso no es problema mío, es problema de los que gobiernan o de lo que está pasando. Y se creó una tercera raíz, güey, en esto, una tercera vía, que es ahorita la modernización con toda la información que tenemos al momento. O sea, ahorita hay Ujú. tantas cosas que te pueden distraer, tantas cosas en las que te puedes perder el tiempo o te puedes apendejar, que ya no te importa todo lo demás. O sea, puedes pasarte horas en Facebook, puedes pasarte horas en Instagram o puedes pasarte horas en TikTok o lo que sea, y dejas de un lado las otras cosas de la vida. O sea, te deja de importar la escuela, te deja de importar todo eso. Por eso hay tantos influencers, por eso hay tantos youtubers, por eso hay tantas personas que ya no quieren estudiar ningún tipo de carrera, solamente quieren dedicarse a hacer videos en internet, etcétera. Porque esa se convirtió en esa vía. Entonces, ¿qué es lo que Ujú. está pasando ahora? Ahora puedes, o una de dos, o ser una persona que se está razonando o cuestionando, digamos que todo, o una persona que se deja guiar por exactamente lo que le están diciendo, pero la persona que cuestiona todo tiene dos variantes al mismo tiempo. O Sí. una de dos. O se queda investigando, güey, y tratas de ver así como de que los dos lados de la historia. O te pierdes en el ocio del internet, güey. Sí. Y te vale madre.
O sea, se te olvidas, es como que pues, sí, ¿sabías que México tiene un himno nacional? Ah, no mames, ¿a poco sí? No sabía. Sigue viendo videos en YouTube. O sea, eso es lo que pasa, o sea, te vale completamente madre y puedes hacer eso, o sea, mantienes entretenido a una persona con ocio, te vale la historia. Ujú. Pero si tú usas esa parte del internet, esa parte del acceso a la información moderna para aprender más, ahora sí te quedas con dos lados de la historia, o sea, ya es Ujú. un punto distinto. Ya te permite razonar, ya te Ajá. permite pensar un poco más. Porque mira, pues si bien ya no hay héroes de la patria, o sea, ya no los tenemos porque ya Ujú. están muertos, si vivieron en su momento y si existieron, pues ya no existen ahorita. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Ya no tenemos héroes, tenemos influencers de la patria, entidades creadas por medio y para el medio, tomando a figuras populares para darles un renombre y una espectacular visión de lo que deberíamos ser. Vi hace poquito un video, bueno, ni siquiera un video, era una plantilla de un meme, que estaban hablando de un tal influencer que le llaman el Venenito. No sé si... No sé. Es un morrillo que decidió convertirse, cambiarse género, no sé, no me interesa, pero su comentario era, ¿quién va a la escuela hoy en día? ¿Quién trata de aprender algo? Dice, yo no sé ni leer y me está yendo muy bien. Y dice, ¿quién va a la escuela? Y le responden, pues todos, carnal, porque pues queremos aprender. Pero ¿a qué llegamos? Esa clase de personas Es son. esa persona que se desvía por la rama del ocio, del entretenimiento, del internet, güey. O sea, eso es lo que vamos. O puedes usar el internet para... Puedes usar el internet para las dos cosas, güey. Ninguna de las dos cosas está Sí, mal. El punto es que te vayas de extremista a una, güey. O sea, este pendejo del que están hablando, que no, o pendeja, no sé qué sea, pendeje. se está yendo entonces por la rama de que diciendo que la educación es importante, güey. A lo mejor podrás pensar y te valdré hasta cierto punto. A lo mejor la escuela no es tan importante como te la pintan, pero educarte sí lo es. Sí. O sea, y no necesitas la escuela para educarte. O sea, te puedes educar con el mismo internet o te puedes educar a lo mejor en casa. Te puedes educar con un padre, te puedes educar con algún amigo, con alguna persona que sepa más que tú y tú quieres aprender de él. O sea, Ujú. porque también yo siento que es un instinto innato del humano, o sí, es un instinto que todavía prevalece de que quieres seguir aprendiendo a cómo hacer cosas. A lo mejor no directamente yendo a un salón de clases y estar ahí 6 horas del día aprendiendo bla, bla, bla y haciendo dictados o escribiendo cosas, porque el sistema de educación así lo hace, pero quieres instintivamente tú quieres aprender a hacer algo. Si Ujú. quieres, por ejemplo, jugar un videojuego, tienes que aprender a usar una consola de videojuegos o una computadora. Tienes que saber cómo Exacto. instalar el juego, tienes que saber cómo se prende la consola, güey. Tienes que saber cómo funciona conectar a la televisión. O Así sea, es. tienes que aprender si quieres hacer algo. De Ujú. cierta manera, o sea, la educación, claro que es importante, güey. O sea, Totalmente. Y miren, aquí un pequeño discurso de mi parte y dice así, no estamos haciendo historia, no estamos haciendo un cambio, pues realmente estamos atrapados en una serie de memes, referencias y acciones de quien tiene el control del pueblo. Lo diré una y mil veces, la ignorancia humana es el tesoro más grande de la humanidad. Perdón, es el tesoro más grande que existe, era muy redundante decirlo de esa manera. Si no fuera así, si fuera de lo contrario, ya nos hubiéramos deshecho de ella. Pero, pues estamos en una época donde ya no hay revolución, no hay independencia y mucho menos una reforma. Ya, bájenle a las reformas, por favor. ya basta. Estamos en la era de la influencia. Es la realidad más triste posible, pues nos dejamos llevar por aquello dominado en la televisión, el internet o cualquier polémica. Lo peor es que ahí se encuentra justo frente a nosotros. Lo podemos ver en Los Simpson, en South Park, en la serie de televisión que muestra una realidad del mundo y no haremos mucho. Es más, o al menos no lo hará la mayoría, pues es mucho más sencillo ver, ver al del consejo millonario, observar la vida de esa pareja de internet que está por divorciar, eso, cómo engañaron a quién o mucha controversia y olvidamos que solo es entretenimiento. Pan y circo para el pueblo. Pan y circo para el pueblo. Yo lo he dicho desde muchas veces. Antes, cuando estábamos más pequeños, nos cagaba ver La Oreja ventaneando esos programas de chismes que eran de la farándula de famosos. Y ahorita Pero a tu mamá y a tus tías les encantaba, güey. les fascinaba. Vámonos a decir la frase más, les mamaba estar viendo esa chingadera. Que a uno como pequeño dices, oye, ¿para qué quieres saber la vida de otra persona? Y ahorita, con la vida de los influencers,
de los Es el mismo youtubers, de pedo, los güey. streamers, es la Que si misma alguien se peleó con chingadera. alguien, que no sé qué, que si le pusieron el cuerno, que si alguien dejó a alguien por alguien más. Y fíjate, o sea, y sin querer a veces como que ya te llega la información, güey. Que si ahorita Ángel Aguilar, este güey, ¿cómo se llama el tatuado? Nodal, Cristian Nodal. Que Juan Antes, Guarnizo con la Ari. ahorita también es el Juan Guarnizo, pero un poquito antes era también la Shakira que con Piqué, que Piqué le engañó. Shakira empezó, güey. Para empezar, Shakira puso el cuerno primero, que se vaya de A la verga. madre. Shakira dejó a su esposo, Aquí güey, te lo para irse dijimos con primero. Piqué, güey. O sea, ya ahora se Ah, queja bueno, porque sí, a sí, ella, cierto. porque a ella le aplicaron de que Piqué se fue con otra vieja. Pues le hiciste lo mismo, culero. Pues, mira, era ir de pique en pique. Pues, sí. Pero bueno, Shakira es igual de mamona también. que sí, se mira, la noticia es muy cierta. Y es que lo podemos ver desde dos perspectivas. Ahí está, Ahí dos, está, dos lados de la perspectivas, historia. mira, el chisme haciendo, güey, lo que no pudo haber hecho la educación en México, date las dos perspectivas de la historia, A güey. huevo. Y mira, realmente, me voy a ver muy mamón y muy mamador y probablemente van a decir, este dato se pasa de muchas cosas y tienen toda la razón. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste un documental? ¿Que revisaste una nota científica? ¿Te interesó la política? Estamos cayendo en un mar de incógnitas, lejos de la plenitud de una tierra firme, de un lugar para analizar. México tiene uno de los porcentajes de lectura más bajos posibles en la historia moderna. Un 33% de lectores en México. Y nada más chéquense las cifras. ¿Cuántas personas no hay en México y solamente el 30% lee? La falta de interés por nuestra patria ha afectado a una escala sumamente alarmante. Nosotros somos nuestra historia. ¿Se está contando como se debe? Ok, es una buena frase para reflexionar. Pues es que es más o menos una combinación de temas, güey, aquí. O sea, es mediocridad, es falta de educación, es mal gobierno, Son los whitexicans. es mala educación, son los pinches whitexicans, patas sucias. Es todo, o sea, todo esto hace que de una u otra manera México sea lo que sea, es México. Que México tenga el gobierno que tiene, que México sea lo ignorante que sea, o sea lo sabio que pueda llegar a ser. O sea, todo esto que hemos más o menos estado platicando en este tema y en temas anteriores también, por eso les decía, acá muchos temas, es exactamente la construcción de un mexicano, ese es el centro, güey. O sea, si tú eres una persona que se decide por ir por el pan y circo, güey, pues vas a estar interesada en qué hace Shakira y Piqué. Vas a Sí. estar interesada en qué hace Cristian Nodal y qué hace Ángel Aguilar. esta güey, sí, Ángel Aguilar. Que si a otra le pusieron el cuerno, que si alguien le dijo no sé qué a alguien, no sé quién, o sea, Que si le inventaron la madre, que si ganó un ajá. concurso, que si hizo esto, que si hizo lo otro. O sea, vas a ser esa persona, güey. Pero si tú te preocupas por querer leer un poquito más, güey, te preocupas por querer educarte, por querer cuestionarte si en verdad son así las cosas, querer tener un poquito de criterio propio, pues vas a salir un poquito de esa burbuja, güey. El problema es de que sales de esa burbuja y te enfrentas a que la realidad es que la mayoría deciden no salir de ella, güey. Y te ves en un mundo bien, te sientes bien frustrado, güey, con el resto de personas. O sea, es pensar fuera de la caja, dejar un poco la ignorancia a un lado, aunque sea un poco, te das cuenta de en verdad qué tan ignorantes pueden ser las demás personas. Sí. Lo que tú decías, la ignorancia da felicidad, porque no eres consciente o no dimensionas, güey, hasta qué punto te puede afectar, porque claro que te afecta, güey. Claro que te afecta el hecho de que tú decías ignorante, que no decías pensar fuera de la caja, que decías quedarte en tu burbuja. Claro que te afecta a ti y te afecta a todos los demás. Así La única es. diferencia es que relativamente tú prefieres ignorarlo y las demás personas prefieren sufrirlo. Es de ahí que sean más infelices, creo Sí, yo. porque mira, esa frase a mí siempre me ha colmado la cabeza, me causa ¿cómo decirlo? No un enojo ni una frustración, sino una flojera, un pensamiento de por qué la gente piensa así. O sea, es una incógnita que yo tengo. La ignorancia no da felicidad. La ignorancia da un falso sentido de felicidad, porque el ignorante no sabe que es feliz para empezar. Y ahora, pues para llegar a una conclusión. México es un gran país, en definitiva, uno con mucha diversidad de cultura, hábitats naturales y muchos recursos. La historia nos ha mostrado el poder de la unidad, lo fuerte que puede ser el pueblo si decidimos hacer un cambio. Ahí estuvo con Cantinflas, casi fue presidente, pero aún falta ese punto de apoyo, esa chispa, ese verdadero impulso. Nos falta un mantequilla o un guasón mexicano, citando obviamente a South Park para los que se acuerden, un verdadero héroe de la patria moderno, aquel Mesías que lidere con una voluntad
inteligencia y grandeza. Pero mientras no llega, yo seguiré votando por un simio, con la esperanza de que le tire mierda a cualquier político. México tiene mucha historia, solo no debemos olvidarla. Como para agregar a esta conclusión, fíjate, con esto que dijiste de los simios, muchos te van a decir que hay dos problemas para que México siga estando como está. Uno es la ignorancia y la otra son los políticos. Y te voy a decir que nada más hay uno. Si tú eliminas la ignorancia de la ecuación, no estarías votando por esos pinches changos. Y esos pinches changos no serían un problema, porque no vas a escoger al popular o al que hable más fuerte o el que grite más. Vas a escoger al más preparado. Entonces solamente hay un problema en México y es la pinche ignorancia. Totalmente. Creo yo. Muy bien. Sí. Y nada más citando a Porfirio Díaz para terminar, México es un país de ignorantes y aún no puede tener una democracia. Eso lo dijo Porfirio Díaz hace más de 100 años y seguimos votando por los mismos changos tirándose caca. Así que ahí les dejamos el contexto y nos vemos en la próxima ocasión.